Omar García Harfuch capturó a Isidro Pastor Medrano, ex dirigente del PRI. Su patrimonio millonario no coincide con ningún sueldo público conocido, ya que robó 40 millones de pesos al pueblo mexicano, y le cayeron en su mansión lujosa donde también escondía cajas de dinero en efectivo. La noticia se difundió con rapidez. Isidro Pastor Medrano, ex dirigente estatal del PRI, había sido detenido por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero esa acusación apenas roza la superficie. Lo verdaderamente inquietante no está en el delito, sino en quién es, lo que sabía y el momento exacto en que fue detenido. A plena luz del día, sin estridencias ni sirenas, un operativo federal cerró una carretera del Estado de México y detuvo el pasado en seco. Eran las 12:50 del mediodía cuando un convoy bloqueó una camioneta gris de vidrios polarizados en la vía Toluca-Tenango. Todo ocurrió en minutos. Dentro del vehículo iba un hombre de lentes oscuros, rígido, consciente de que no había margen para negociar. Los agentes no preguntaron nada. Sabían perfectamente a quién estaban interceptando. Isidro Pastor Medrano no fue un hombre menor en la historia del priismo mexiquense. Durante años operó en la sombra, muy cerca de Arturo Montiel, participando en decisiones que no se anunciaban en conferencias de prensa. Era parte de esa generación que construyó poder con acuerdos privados, control de estructuras, presiones discretas y lealtades compradas. Un operador fino, de los que rara vez aparecen en los reflectores. Hoy, ese mismo hombre enfrenta una acusación que amenaza con enterrarlo políticamente. La adquisición de una propiedad valuada en 40 millones de pesos con dinero cuyo origen no ha podido justificar. Pero el expediente no se limita a una casa ni a un movimiento financiero aislado. El caso es más profundo y mucho más incómodo. En los meses previos a su detención, Pastor había vuelto a moverse. Reapareció en reuniones privadas, convivió otra vez con viejos cuadros del poder, opinaba con frecuencia en redes sociales y comenzó a hablar abiertamente de reorganizar al PRI en el Estado de México. Empezó a convocar encuentros con liderazgos priistas y a reactivar estructuras que parecían dormidas. Eso encendió alertas, las investigaciones en su contra no eran nuevas. En 2017 ya había sido señalado por irregularidades graves cuando intentó registrarse como candidato independiente, un episodio del que logró salir sin pisar prisión. Esta vez fue distinto. La Fiscalía General de la República decidió avanzar y el cerco se cerró sin avisos. En los tableros de inteligencia apareció un nombre que marcó el ritmo del operativo. La instrucción fue clara, precisión total. La detención no era el cierre de un caso, era la primera ficha de algo mucho más grande que apenas comenzaba a moverse. Antes de seguir, suscríbete al canal Operación Harfuch. Porque esta historia no termina aquí, y lo que viene no lo vas a ver en los noticieros. Con Isidro Pastor bajo custodia, la investigación entró en su fase más delicada. Los documentos asegurados comenzaron a cruzarse con reportes bancarios y expedientes que llevaban años sin tocarse. Lo que apareció no fue caótico, sino inquietantemente ordenado. Intermediarios que se repetían, cuentas espejo en distintos estados y movimientos financieros clonados con precisión matemática. Nada era accidental. La instrucción fue directa, este caso no debía cerrarse rápido. Cada dato tenía que llevar a otro hasta exponer toda la estructura. Los primeros cruces revelaron un patrón imposible de ignorar. Transferencias pequeñas, constantes, enviadas a distintos nombres, pero siempre en los mismos intervalos de tiempo. Era una mecánica diseñada para diluir rastros y fragmentar responsabilidades. La revisión se amplió de inmediato a familiares, socios y presuntos prestanombres. Ahí surgieron vínculos que Pastor nunca declaró. La investigación dejó de centrarse en un político caído y empezó a dibujar una red que había operado durante años bajo protección silenciosa. Al profundizar en los enlaces aparecieron nombres conocidos por los analistas, operadores de segundo nivel, discretos, constantes, casi invisibles. Los mismos intermediarios, las mismas rutas financieras, el mismo método de ocultamiento. Pastor no actuaba solo. Era una pieza dentro de una maquinaria mucho más grande. Con el mapa financiero sobre la mesa, la estrategia cambió. La fiscalía dejó de mirar únicamente al detenido y comenzó a cerrar círculos alrededor de él. Se revisaron notarías, compras antiguas y movimientos patrimoniales ligados a su entorno.
Varias operaciones coincidían en fechas, montos y beneficiarios. El arresto en Toluca ya no parecía un hecho aislado. Era el primer golpe visible de una investigación que llevaba tiempo avanzando en silencio. Se ordenó el congelamiento de cuentas y cateos discretos, sin anuncios ni filtraciones. El objetivo no era exhibir, sino presionar sin alertar. Al revisar registros surgieron propiedades a nombre de terceros y contratos simulados que reforzaban la hipótesis de lavado. En Toluca, el silencio empezó a pesar más que cualquier operativo. Mientras el cerco se cerraba, los analistas detectaron algo más. Días antes de su detención, Pastor había intentado retirar efectivo y transferir activos a nombre de otras personas. La urgencia no fue interpretada como pánico, sino como señal. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Ese movimiento confirmó las sospechas más graves. No intentaba salvarse solo. Estaba tratando de proteger a otros. Cada intento de escape financiero dejaba nuevas huellas y ampliaba el alcance del expediente. Con esa confirmación, la prioridad cambió. Antes de nuevas detenciones, había que asegurar respaldos digitales y testimonios clave. Se solicitaron reportes urgentes a bancos y registros públicos y se cruzaron con comunicaciones recientes. El objetivo era documentar cada vínculo, cerrar rutas de dinero y llegar a quienes operaban detrás del nombre de Isidro Pastor. Los primeros resultados fueron sensibles. Correos antiguos, contratos sin respaldo y transferencias cruzadas entre personas que negaban conocerse. Todo apuntaba a una estructura coordinada, no a decisiones aisladas. La orden final fue reconstruir la línea de tiempo completa. Desde los primeros movimientos hasta el día exacto del arresto. Al hacerlo, surgieron vacíos imposibles de explicar y picos financieros que coincidían con momentos políticos clave. Ahí, el caso dejó de ser solo financiero. Y empezó a tocar el corazón del poder. Con el cerco ampliado, comenzaron a aparecer nombres que Isidro Pastor jamás mencionó en público. Intermediarios que abrían cuentas, firmaban contratos y adquirían propiedades a su nombre. Al rastrear esas operaciones, la Fiscalía encontró el mismo patrón. Depósitos en efectivo, transferencias fraccionadas y cuentas que se activaban solo en momentos específicos para después desaparecer del radar durante meses. La orden fue clara: asegurar cada respaldo antes de mover cualquier pieza. Si un operador caía sin pruebas completas, la red tendría tiempo de reacomodarse. Esta vez no habría margen para eso. Cada vínculo debía quedar documentado. Al comparar los movimientos financieros con decisiones internas del PRI mexiquense, los cruces fueron exactos. Cada flujo de dinero coincidía con disputas, reacomodos o momentos de presión política. La investigación empezó a mostrar cómo se financiaban silenciosamente lealtades y silencios. En ese punto surgió un elemento clave, una notaría que se repetía en múltiples operaciones. Ahí se firmaron compras, poderes y actos legales ligados a Pastor. Al revisar folios, testigos y fechas, aparecieron inconsistencias evidentes. Firmas dudosas, domicilios inexistentes y representantes incapaces de explicar su función. Ese hallazgo cambió el rumbo del caso. Porque una notaría no opera sola. Al seguir la pista, surgieron funcionarios que validaron trámites irregulares con rapidez inusual. Sellos oficiales, autorizaciones express y oficios ambiguos comenzaron a dibujar una ventanilla paralela para ciertos nombres. El expediente dejó de ser solo financiero. Revelaba un sistema de favores que operó durante años con discreción institucional. La Fiscalía ajustó el enfoque: ya no bastaba seguir el dinero, había que exponer el mecanismo que lo protegía. Al avanzar, aparecieron reuniones no registradas y llamadas borradas de agendas oficiales. Eran encuentros breves, siempre previos a decisiones clave. Los mismos nombres aparecían antes de movimientos financieros y resoluciones favorables. Nada era improvisado. Con el mapa casi completo, la investigación entró en su fase más delicada. Se solicitaron registros históricos, bitácoras internas y respaldos que nadie había pedido antes. En paralelo, surgieron intentos por borrar rastros, archivos movidos, accesos recientes a servidores y trámites viejos regularizados de emergencia. Esa prisa los delató. Con las evidencias aseguradas, la Fiscalía comenzó a perfilar responsabilidades concretas. El análisis dejó claro que Pastor era una pieza central,
pero no la cúspide. Existían mandos más arriba, protegidos por capas de burocracia y silencio. El caso ya no comprometía a un solo exdirigente, sino a una red que influyó decisiones políticas y administrativas durante años. Mientras el entorno guardaba silencio, el expediente ganaba solidez. Cuando todo estuvo listo, se activaron los protocolos finales. Sin anuncios previos, sin movimientos visibles. En silencio, la red entendió el mensaje. El tiempo para corregir, negociar o esconderse se había agotado. Antes de cualquier paso público, se ordenó una última revisión integral. Cada foja, cada firma y cada dictamen debía resistir cualquier intento de impugnación. No habría fisuras. El expediente ya no descansaba en testimonios frágiles, sino en evidencia sólida, técnica y verificable. Cuando todo quedó sellado, la instrucción fue avanzar sin titubeos. La investigación salió de la sombra sabiendo que lo que siguiera tendría impacto nacional y consecuencias irreversibles. No se trataba solo de un caso, sino de un precedente. Con el movimiento en marcha, los efectos comenzaron a sentirse. Trámites congelados, contratos bajo revisión y funcionarios observados con discreción. El mensaje era claro, el encubrimiento también deja huellas, y esta vez estaban documentadas. Hubo intentos por desacreditar el proceso. Filtraciones parciales, rumores sin sustento y versiones contradictorias circularon sin pruebas. Pero el ruido no alteró el curso. La fortaleza del caso no estaba en el discurso público, sino en los documentos. Y eso era justo lo que la red ya no podía controlar. Los correos internos y documentos cruzados confirmaron el patrón. Trámites justificados sin sustento, siempre favorables y emitidos en momentos clave. Las fechas coincidían con movimientos políticos y financieros. Nada era casual. Ahí, el caso dejó de ser únicamente lavado de dinero. Exponía un sistema de favores que operó durante años con discreción absoluta. Reuniones no registradas, llamadas borradas y encuentros previos a decisiones clave comenzaron a encajar como piezas de un mismo engranaje. La red no improvisaba. Operaba con sincronía. Lo que inició con una detención en carretera terminó revelando un mapa de poder oculto que había blindado a ciertos personajes durante años. Un sistema diseñado para protegerse a sí mismo, que ahora comenzaba a quedar expuesto. Y una vez que ese mapa sale a la luz, ya no hay forma de volver a esconderlo. Lo que ocurrió con Isidro Pastor Medrano no es la caída aislada de un exdirigente ni un ajuste menor dentro de la política local. Es la exposición de un mecanismo que durante años funcionó lejos de la vista pública, protegido por trámites, sellos oficiales y silencios convenientes. Este caso muestra cómo el poder no siempre se ejerce desde los cargos visibles, sino desde las estructuras que deciden quién avanza, quién se detiene y qué expedientes se archivan. Durante mucho tiempo, ese sistema operó sin consecuencias, alimentado por redes financieras, favores institucionales y acuerdos que nunca se firmaron en papel. Hoy, ese engranaje comenzó a romperse. No porque alguien lo haya confesado, sino porque las pruebas hablaron por sí solas. Documentos, movimientos bancarios y decisiones administrativas dejaron un rastro imposible de borrar. La verdadera dimensión de este caso no se mide solo en millones de pesos ni en cargos penales. Se mide en lo que revela sobre cómo se construyó y se sostuvo el poder durante años. Y una vez que ese mapa queda expuesto, el silencio deja de ser una protección. La pregunta ya no es si habrá consecuencias. La pregunta es hasta dónde va a llegar esta investigación. ¿Y a quiénes más va a alcanzar?